Hola jóvenes, ¿cómo están? En la secuencia anterior estuvimos platicando sobre el tema de la Guerra Fría, la conformación de los bloques hegemónicos liderados por Estados Unidos abanderando la ideología capitalista y la unión de repúblicas socialistas soviéticas con el comunismo. Como mencionábamos anteriormente, la Guerra Fría fue un conflicto mundial que se caracterizó por la lucha y competencia ideológica, tecnológica y económica entre ambos países. La influencia de ambos países generó que se desarrollaran conflictos bélicos en otras partes del mundo, como fue el caso de Cuba, Corea y Vietnam. Platiquemos sobre ellos. Entre junio y octubre de 1962, la Unión Soviética había instalado en secreto todo un contingente militar en la isla que contenía misiles nucleares, capaces de alcanzar y destruir ciudades completas. El objetivo, obviamente, era Estados Unidos. Tras descubrir la amenaza, el presidente John F. Kennedy anunció por televisión el 22 de octubre un bloqueo naval a la isla. Si los buques soviéticos trataban de evadirlo, la guerra entre las dos potencias estallaría. Esto dejaba a Cuba como el potencial epicentro de la primera batalla dentro de lo que conocemos como la Guerra Fría. En ambos casos, lo más probable es que la isla o todo el mundo desapareciera. Para solucionar la crisis, el presidente John F. Kennedy se contactó con el presidente de la URSS, que era Nikita Khrushchev, y entablaron negociaciones abiertas. Pero Fidel Castro, quien había sido líder de la Revolución Cubana y ahora era aliado de la URSS, expresó en una primera carta que Kennedy tenía intenciones de invadir la isla. Esto obviamente acrecentaba las tensiones entre ambos países. A este acontecimiento le vamos a llamar la crisis de los misiles. Afortunadamente, este acontecimiento cesó y para noviembre de 1962 las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos habían terminado. El siguiente conflicto se realizó en Corea. La península coreana sería uno de los escenarios de la Guerra Fría, ya que estaba situada en un espacio geográfico propicio para la irradiación comunista proveniente de la URSS y que también tenía influencia en China, pero también era un centro en el que Estados Unidos tenía puestos sus ojos para poder así dispersar el capitalismo en el este asiático. El conflicto de las Coreas fue un conflicto bélico que ocurrió en la península de Corea entre 1950 y 1953, donde se enfrentaron la República de Corea o Corea del Sur, apoyada por las fuerzas de Estados Unidos, contra la República Popular Democrática, o sea, Corea del Norte, quien era apoyada por la Unión Soviética. La guerra constituyó uno de los tempranos episodios de la Guerra Fría. Con más de 3 millones de civiles y casi el 15% de la población del norte muerta, constituye una de las guerras más sangrientas de la historia de este país. Pero, ¿cuál fue el antecedente de esta guerra? 5 años antes, tras finalizar la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos y la URSS acordaron dividir a Corea en dos partes. Trazaron la frontera en el paralelo 38, quedando la franja norte a cargo de la URSS y la franja sur a cargo de Estados Unidos. Cada superpotencia controló en su área respectiva la constitución de dos nuevos estados que quedaron bajo sus correspondientes órbitas: la República Popular Democrática de Corea en el norte y la República de Corea del Sur. La escalada de tensión generó que se creara una guerra abierta entre estas dos Coreas, cuando Corea del Norte invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950. A pesar de todo esto, Corea del Norte es uno de los países más represivos y cerrados al mundo. Ningún coreano tiene permitido salir del país por su cuenta y se desconocen las cifras reales de pobreza y desnutrición. Del mismo modo, refugiados norcoreanos denunciaron sistemáticamente ejecuciones a disidentes políticos, entre otras aberraciones. Actualmente, la guerra entre las dos Coreas sigue en pie. Bueno jóvenes, con esto terminamos el video de hoy sobre los conflictos territoriales durante la Guerra Fría. Ya sabes que en clase ahondaremos más sobre el tema y aclararemos todas tus dudas. Nos vemos.